gastos significativos. Por ejemplo, una inversión en la casa de bolsa hice por $289,000, que nunca, a nombre de Canacintra, que nunca esas inversiones y las ganancias de las inversiones nunca se registraron aquí en la Cámara. Por otro lado, tenemos un detalle chusco, si ustedes quieren, un comprobante de preservativos por 25 pesos. Nos vamos de un extremo a otro. Encontramos facturas de compra de pinturas de Diego Rivera y Alfaro Siqueiros por un total de $98,000. Tenemos gastos que se hicieron por la Cámara para funciones de lucha libre cuando el susodicho quiso ser candidato a la presidencia de Ciudad Juárez, y así por el estilo. Tenemos cantidad de información donde se comprueba que la Cámara y sus recursos se usaron para fines personales. Aparte, lo que nos colmó el plato fue que demanda a la Cámara por $2,700,000 con pagarés falsos, que en ese caso nosotros vamos a presentar demandas penales por falsificación de documentos y fraude procesal para quien resulte responsable. Pero ya esto es solo una parte de la poca papelería que... Es una parte mínima de las cosas que hemos estado encontrando. Como les digo, pues no puedo yo estarles en este momento darles todo lo que hemos encontrado, porque por cuestiones obvias de tiempo es imposible. ¿Puede dar más o menos algún abanico de gastos que se hicieron tendientes a lograr esa candidatura? Tendría que expurgar documento por documento, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que el edificio de la Cámara se utilizó en muchas ocasiones para traer gente que participaba en la promoción de esa campaña. Cuando nosotros llegamos aquí a la Cámara, no solamente no había recursos financieros ni había nada, sino que la Cámara estaba deteriorada. Los consejeros que estamos actualmente, de nuestro bolsillo sacamos dinero para alfombrar toda la Cámara porque era una porquería, pintar el edificio por fuera, que estaba todo descascarado. Se veía la decadencia del organismo. Ahorita ya estamos entrando en una etapa que estamos contrarrestando todo ese tipo de situaciones. ¿Se organizó una función de lucha? ¿Tienen algún estimado de cuánto costó? Pues de momento no les puedo dar el dato exacto, pero fueron algunos miles de pesos en esas funciones de lucha libre que la Cámara pagó. ¿Tienen algunos comprobantes, por ejemplo, en cuanto a la promoción de esos eventos? Ajá, promoción de eventos, y también para las campañas, mensajería al Paso, mensajería a Chihuahua. Sí, mensajería a Chihuahua, a diferentes partes en la promoción de esta campaña, que tenemos comprobantes de que Canacintra pagó todos esos gastos. Se nos menciona sobre los documentos perdidos. Bueno, la documentación que se sacaron de aquí fue cuando empezamos la auditoría por orden de Canacintra Nacional. Pero nosotros teníamos la intención de hacer una auditoría del año 2010. Se empezó a hacer la auditoría a partir de 1 de enero de 2010, pero a medida que los auditores enviados por Canacintra Nacional empezaron a avanzar y pedir documentación al contador, en un momento dado se desapareció, y toda esa documentación referente al 2010 desapareció junto con él. Entonces los auditores ya no pudieron continuar, llegaron nada más hasta una revisión hasta mayo del 2010, y ya no pudieron continuar porque el contador sustrajo toda la documentación de ese año. Pero se llevó la documentación de 2010, pero no pensaron en la documentación que dejaron aquí de todos los años anteriores, desde que ellos tomaron la Cámara de la primera presidencia de Gabriel Flores. Otra cosa que yo quiero resaltar aquí, que cómo es posible que un individuo como Oscar Manuel Barraza, que incluso tenemos ya denuncia penal contra él, está trabajando en la auditoría del Congreso del Estado. Eso es, yo creo, contra toda la lógica ética que esté en ese lugar. ¿Han recibido alguna reacción por parte de estos invitados? No, ninguna reacción. Antes de proceder a todo esto, mucho antes, casi cuando tomamos posesión de la Cámara nosotros, le hicimos invitaciones a que viniera a platicar con nosotros. Siempre se rehusó y nos mandó, como ustedes saben, por un tubo. Entonces, en vista de que este cuate no daba color, pues empezamos a revisar. Digo, es tan grande el saqueo a la Cámara y la dejaron caer a un grado de que dejó de ser un organismo como era, de los más importantes aquí en Ciudad Juárez, que pues yo creo que es el colmo ya de... Entonces el Consejo
de la Cámara, de la delegación, acordó que pues de plano teníamos que proceder, porque era tan grande el daño que todos los que estamos ahorita en el Consejo somos expresidentes, y a todos nos dolió ver, todos como expresidentes tenemos mucho cariño por el organismo, nos dolió ver a qué grado había caído. Por eso procedimos a hacer todas estas revisiones y a presentar demandas, y el colmo que aparte de todo el daño que le causaron a la Cámara, nos están demandando a la Cámara con documentos falsificados. Para todavía quitarle parte del... Todavía quitarle. Un edificio de Barraza, obligándolo a que regrese la documentación que ilegalmente se llevó de la empresa, para poder determinar con precisión los daños sobre egresos, ingresos y manejos contables de la Cámara, determinar la cuantificación. Por eso nos estamos yendo inicialmente contra el contador Barraza por robo de documentos, para que esto se proceda en contra de él, y está ampliado a quien resulte responsable por el delito de fraude y de robo, y los delitos que surjan de la propia averiguación que deberá de hacerse en la denuncia que ya tenemos presentada, y que pronto estará dándosenos la fecha para la admisión correspondiente a esa denuncia, que está perfectamente fortalecida. Entonces tenemos que esperar el resultado de la Fiscalía para dar el siguiente paso a los jueces de garantías, para que se liberen las órdenes de presentación o aprehensión según corresponda, y darle ya continuidad directamente a las personas involucradas con este conflicto económico en que envolvieron a la Cámara. ¿Cuánto tiempo podría llevar este primer proceso contra los empleados? Yo creo que no se lleva más de un mes. Es un corto tiempo, ya está muy integrado, está muy fortalecido. Se han llevado todas las audiencias testimoniales, periciales, documentales, etcétera, que ya le da el fortalecimiento jurídico para que en breve tiempo se tome la determinación fiscal. Y a partir de ahí entonces se iría contra lo que demeritara de ahí, es decir, contra el diputado. Indudablemente, porque como se los menciona el presidente, el encontrar toda esta documentación deberá de tener una repercusión. No podemos permitir que una persona en su calidad de presidente pues cometa este tipo de fraudes o desfalcos, dejando a la Cámara en las condiciones en que lo dejó, y esto se quede sin hacer nada. Si bien es cierto, pues, ahorita tiene fuero, ¿verdad? Pero a la hora de que surja la responsabilidad directa, pues hay la ley de responsabilidades de funcionarios públicos que da como consecuencia, entre otras cosas, el desafuero, ¿verdad? Entonces habremos de tener elementos para hacerlo. ¿En la ley de cámaras hay alguna penalización para el uso de dinero en campañas políticas? Indudablemente, la ley organiza